Al curso de Proyectos 3. Les damos la cordial bienvenida a este curso, a esta nueva semana de trabajo. Vamos a iniciar recordándoles las tareas y laboratorios. Pues estará habilitada de estudios dependiendo lo que corresponda, tarea y laboratorio. En el caso de nuestro curso es un laboratorio, tenemos del 10 al 15, estará habilitada la letra L, nuevamente repitiendo, para que realice la investigación o la guía de estudio. Del 16 al 20 de septiembre va a estar habilitada la letra E, que es para resolver el examen de esta tarea o laboratorio. Entonces ahí tenemos las fechas para la asignación, para realizar la investigación y también para resolver el examen o la tarea de lo que corresponde según el curso que usted vaya a trabajar. En este momento pues ya la mayoría de tareas están disponibles en la plataforma, ¿sí? Por favor, si ustedes no se habían enterado o no tenían conocimiento de esto, pues ya pueden acceder a realizar estas tareas, ¿sí? Entonces lo pueden trabajar de esta manera, recordando esas son las fechas para poder realizar las tareas, ¿sí? Entonces ahí está disponible. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, repitiendo nuevamente, tenemos la asignación de la investigación o de la guía de estudios del 10 al 15 de septiembre. Del 16 al 20 estará disponible para resolver el examen. Entonces, damos inicio a nuestra clase. Vamos en la semana número 8, estamos en la semana número 8 con el tema costo de capital promedio ponderado. Mi nombre es Rudy Alejandro Matías Martínez. Damos inicio. El objetivo de la clase es conocer los conceptos y procedimientos básicos sobre el costo de capital promedio ponderado. Tenemos el costo capital promedio ponderado, que es una medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra, expresada en términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún proyecto en específico. Entonces acá lo que nosotros vamos a buscar o lo que tenemos que trabajar es un promedio, ¿sí? Por medio de, como resultado vamos a obtener un porcentaje, ¿sí? Es fundamental que nosotros reconozcamos nuestros porcentajes, reconozcamos qué tipo de resultado vamos a obtener, ¿sí? Y también de qué manera nosotros vamos a obtener estos resultados a través de estos análisis. Como lo hemos visto anteriormente, como ya lo habíamos platicado con anterioridad, nosotros tenemos responsabilidad a la hora del manejo tenemos la responsabilidad de nuestra empresa, ¿sí? Tenemos la responsabilidad del manejo de nuestra empresa. Es fundamental que nosotros reconozcamos el manejo como tal, es decir, cuando nosotros tenemos la parte financiera, cuando a nuestro cargo está todo lo financiero, es decir, cuando el flujo de activos, el flujo de ingresos está a nuestro cargo, de qué manera nosotros lo vamos a hacer funcional, de qué manera nosotros vamos a permitir los ingresos, vamos a funcionar con ingresos y de qué manera nosotros vamos a producir ese capital. También
también es de recordar que nuestro sistema tiene que estar bajo un modelo de negocios. El no existir un modelo de negocios, recordando, hemos sido muy enfáticos en esta parte, el no existir un modelo de negocios, no vamos a tener éxito. Muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Algunos me están escribiendo si las tareas se enviarán al correo. No se van a enviar, ¿sí? Para la parte de las tareas de la realización, el medio de verificación o el medio de obtención de la nota es por medio de la evaluación, ¿sí? Si usted realiza su procedimiento, realiza su investigación, realiza su tarea, el medio para obtener la nota va a ser la evaluación. Como lo vimos en la lámina, los voy a proyectar nuevamente. Tenemos de la fecha 10 a la fecha 15 de septiembre que va a estar habilitado en el sistema o en la plataforma de la universidad el link para la guía de estudio o la guía de investigación, ¿sí? Repitiendo, del 10 al 15 usted puede accesar para poder realizar esta guía o la elaboración del estudio, de la investigación. Es decir, que usted en la plataforma va a tener disponibilidad de la guía. Usted realiza, por ejemplo, el día de hoy, al finalizar sus clases en la tarde, en la noche, usted puede ingresar a la plataforma, le va a acceder a la guía de estudio, a la guía de investigación. Usted ahí va a poder ver qué es lo que va a realizar. ¿Perdón? Del 16 al 20 usted va a resolver el examen. Este examen o laboratorio también está disponible en la plataforma, ¿sí? Entonces de la fecha 16 a la fecha 20 usted va a realizar el examen o va a realizar el laboratorio sin mandar o sin entregar la investigación o guía de estudio que usted realizó previamente. Es decir, si usted realizó una investigación del 10 al 15, esa investigación le va a permitir poder resolver el examen que va a estar disponible del 16 al 20, ¿sí? No hay necesidad de que me la envíen por correo, repitiendo, no hay necesidad de mandarlo al correo, ¿sí? Así ustedes no hacen un doble trabajo, solo realizan su investigación, tienen claridad en los temas o realizan la guía de estudio, van a tener claridad con los temas y les va a servir como una guía también de estudio para poder resolver el examen que está disponible del 16 al 20. Que este examen o resolver este examen de la guía de investigación o de la guía de estudio es el que le va a dar, o esta guía le va a dar la nota de ese trabajo que usted realizó previamente, ¿sí? Entonces esa sería la información, ¿sí? Si tuvieran alguna otra duda en cuestión a eso, pues me lo pueden hacer llegar en el transcurso de la clase para poderlo resolver. Ya algunos jóvenes pues ya hicieron llegar esta duda, entonces repitiendo, no van a mandar la tarea por correo, tampoco la van a subir al sistema de la plataforma. Únicamente en la plataforma está disponible la guía, realizan la investigación, realizan la guía de trabajo. Eso les va a permitir poder estudiar o les va a permitir poder tener el conocimiento para resolver el examen de la semana del 16 al 20, o de las fechas, perdón, del 16 al 20, que es el tiempo que ustedes tienen para resolver este examen, que este será la nota, o esta será la nota asignada al curso, ¿sí? Entonces esa sería la información. Repitiendo, si alguno tiene alguna otra duda acerca de esto, pues me lo puede hacer llegar. Repitiendo, no hay que mandar la investigación o tarea al correo ni al sistema de la universidad, es únicamente para que usted pueda tener el
la fecha 16 a la fecha 20, ¿sí? O si existiera alguna otra duda, pues me la pueden hacer llegar vía el correo electrónico, ¿sí? Recordando que es nuestro medio de comunicación. El correo es fg158@urural.edu. No tienen o no recuerdan el correo. Muy bien, continuando con esta clase, tenemos el costo de capital promedio ponderado. Como lo hemos venido platicando, lo hemos venido viendo durante las clases anteriores, durante el transcurso de este semestre, lo que nosotros buscamos es tener garantía de ganancias, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una garantía de ganancias, esto hará exitoso nuestro proyecto, recordando que el no tener ganancias, el no tener una cantidad adecuada de activos, esto viene y limita a las actividades de nuestra empresa. Recordemos que en algunos casos el no tener este éxito pues nos lleva al fracaso de nuestra empresa, suponiendo que nosotros somos emprendedores, suponiendo que es nuestra empresa, es nuestro proyecto. El no manejarlo adecuadamente primero nos lleva a la pérdida, ¿sí? Estamos generando un capital, o por medio de un capital generado de ahorros, de algún otro trabajo, de algunas ventas, o bien el capital fue generado por medio de alguna inversión o por medio de algún préstamo, recordando que el tener una inversión de terceros, el tener un préstamo, es una obligación para nosotros. En su momento o en las clases anteriores ya determinamos para cuánto tiempo nos va a funcionar o cuánto tiempo nos va a permitir el tener este crédito o el tener estos compromisos. Los compromisos de pago, los compromisos de un préstamo, no únicamente es entregar o devolver ese préstamo. También tenemos lo que son los compromisos de intereses. Estos compromisos de intereses también van incrementando por medio de las cuotas de mora o de multas por no hacer los pagos, ¿sí? Esta situación viene y complica a nuestro sistema, viene y complica al manejo de nuestra empresa. Entonces, por lo mismo, si recordamos, hace una semana estuvimos viendo cómo manejar el capital, de qué manera tener un capital disponible para poder tener ese intercambio, para poder tener esa actualización, ¿sí? Para poder tener una mejor actividad para nuestra empresa. En este caso tenemos el costo de capital promedio ponderado, que es una medida financiera, un promedio financiero. Lo que busca es englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales, es decir, vamos a tener un porcentaje del costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa, es decir, que nosotros vamos a tener ese porcentaje de lo que nosotros tenemos a disposición. Cuando nosotros tenemos disponible un capital, proviene de diferentes activos, ¿sí? Ya lo dijimos, cuando tenemos un capital que fue generado en esta parte, que fue un capital generado por un ahorro, por un trabajo previo, ¿sí? Pero que no tiene un compromiso. Cuando no tiene un compromiso de pago o de devolución, pues sabemos que ese capital no tenemos, o que de ese capital no debemos de rendir cuentas, no debemos de proporcionar mayor información que la que nosotros vamos a generar para los consumidores. Pero en la situación de un financiamiento, como tenemos acá, de las diferentes fuentes de financiamiento, por medio de un préstamo, por medio de los acreedores, por medio de estos les tenemos que dar una cifra, les tenemos que dar, o tenemos que rendir cuentas
de lo que nosotros estamos realizando. Pero por medio de qué les tenemos que rendir cuentas, por medio del pago de nuestros intereses, por medio del pago de ese préstamo, y al mismo tiempo va a funcionar como una garantía para las actividades que nosotros vamos a ir realizando. Es decir, que si nosotros tenemos ingresos, nosotros tenemos activos, si nosotros tenemos un flujo de ingresos adecuado, vamos a poder proporcionar los pagos y al mismo tiempo vamos a tener garantía de ingresos, que eso es fundamental para el manejo de nuestra empresa, que es fundamental para que nosotros proporcionemos tanto lo que es ingresos, ¿sí?, el pago de capitales o el pago de financiamiento y ganancias. Las ganancias son fundamentales en este caso, ya lo hemos platicado muchas veces, que el disponer de una ganancia nos garantiza poder innovar en nuestro producto, poder innovar en nuestra empresa, y eso hará de que nuestro producto o nuestra empresa se posicione en el mercado. Tengamos garantía de que nuestra empresa va a estar colocada en el mercado, va a estar reconocida en el mercado para tener una estabilidad como empresa, ¿sí? Tenemos que para calcular el capital promedio ponderado se requiere conocer los montos, tasas de intereses y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas. Como comentábamos, tenemos que tener claridad de lo que va a ingresar o de lo que nosotros vamos a tener disponibilidad para nuestra empresa. También vamos a disponer, ¿sí?, de estos capitales. Cuando tenemos los montos, las tasas de intereses y efectos fiscales de cada una de las fuentes seleccionadas, también nosotros vamos a poder proyectar a nuestra empresa. Repitiendo, los montos, cuánto vamos a recibir. Por ejemplo, si estoy recibiendo un préstamo de 10,000 quetzales, por esos 10,000 quetzales, ¿cuánto voy a pagar de intereses? Además de los intereses, ¿qué efectos fiscales voy a tener? ¿Sí? Muchas veces estos efectos fiscales son algunos otros pagos, algunas otras cuotas que nosotros tenemos que pagar de acuerdo a la legislación de Guatemala, de acuerdo a los parámetros en que establece esa cantidad. También cuando nosotros adquirimos un préstamo de una gran cantidad, hablamos de $500,000 de quetzales, hablamos de 1,000,000 de quetzales, también se pagan impuestos específicos para esas cantidades. Está disponible en cualquier momento, ¿sí? O sea, dentro de esas fechas o las fechas establecidas va a estar disponible la evaluación, ¿sí? No hay un horario en específico, está disponible. Si usted lo realiza por la mañana, por la tarde o por la noche, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando esté dentro del plazo que establece, del 15 al 20. Si usted del día 15 se quiere evaluar, no va a estar disponible. Si hablamos del día 17, tampoco del día 21 tampoco va a estar disponible. Del 16 al 20, en cualquier horario va a estar disponible la evaluación, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, no hay un horario específico para poderlo realizar. Usted lo va a realizar en cualquier momento, en el momento que usted considere, siempre y cuando dentro de la fecha o dentro de las fechas que están asignadas, del 16 al 20, ¿sí? Entonces, ahí lo toman en cuenta para poder responder
que comparativamente, sin entrar al detalle de la evaluación del proyecto, el capital promedio ponderado debe de ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. Pues, expresado en otro orden, el rendimiento del proyecto debe ser mayor al capital promedio ponderado, ¿sí? O el costo de capital promedio ponderado. Acá me voy a detener otro momento. Cuando hablamos de un capital, el costo de un capital, hacemos referencia a cuánto nos va a costar el capital. No estamos hablando del capital. ¿Sí? Les decía, tengo o me dan o tengo acceso a un préstamo de 10,000 quetzales. Estos 10,000 quetzales ahora representan mi capital. ¿Sí? Lo voy a poner una empresa, tengo un emprendimiento. Este emprendimiento me va a costar, o este proyecto en específicamente, este proyecto me cuesta 10,000 quetzales. Es decir, que yo necesito para poder tener eso al préstamo. Entonces, el tener ese préstamo me pide o me da como resultado un costo. ¿Cuánto me va a valer tener este capital? ¿Sí? Ese costo es el que nosotros vamos a determinar en este momento. Suponiendo que tengo esos 10,000 quetzales y me piden, pues yo lo voy a pagar en 10, es decir, yo voy a pagar, que en este caso un 10% serían 1,000 quetzales. Entonces, esos 1,000 quetzales sería el costo de mi capital. Para obtener 10,000 quetzales, yo estoy pagando 1,000, ¿sí? Y lógicamente nosotros vamos a obtener esos 1,000 quetzales por medio de las actividades de nuestra empresa, por medio de trabajar con nuestra empresa, que nos va a generar estos activos, que nos va a generar todas estas ganancias y que en su momento nos van a permitir poder pagar a nuestros acreedores, a nuestros financiantes. Espero que haya quedado claro esta situación. Acá no vamos a buscar nuestro capital. Lo que vamos a buscar es cuánto vale. Le repito el ejemplo. Mi proyecto necesita 10,000 quetzales. Para que funcione mi proyecto yo necesito 10,000 quetzales, que no cuento con ese dinero, por lo cual busco un financiante o busco un préstamo. Tengo acceso a ese préstamo, pero me están diciendo que yo lo tengo que devolver en 10 meses. ¿Sí? Debo devolverlo en 10 meses a un interés del 10% total. En este caso es un interés total. Cuando sucede esto, entonces al final de los 10 meses yo voy a pagar 11,000 quetzales. 10,000 que es lo que me prestaron y 1,000 que fue o que es el interés de la actividad o interés del préstamo. En otras palabras, para que yo tenga acceso a esos 10,000 quetzales, yo debo de pagar 1,000. ¿Sí? Yo debo de pagar 1,000 quetzales. Entonces, pagando esos 1,000 quetzales, yo tuve acceso a los 10,000 que me sirvieron como capital. Entonces, ahora yo
voy a hacerlos, en este caso lo que nosotros vamos a realizar ahora es el costo de este capital, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a calcular, el costo de este capital. Para tener el costo de este capital lo vamos a calcular por medio de este ejercicio, ¿sí? Repitiendo, nosotros vamos a encontrar el costo del capital promedio ponderado, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar un porcentaje y por lo mismo acá nos dice que el rendimiento debe de ser mayor a nuestro costo. Si nuestro rendimiento es menor a nuestro costo, entonces no está siendo exitosa nuestra empresa, ¿sí? El no tener éxito en nuestra empresa, el no tener un rendimiento mayor, estamos ubicándonos en malas actividades, ¿sí? Y eso ya lo tendríamos que evaluar por medio de nuestro modelo de negocios. Nuestro modelo de negocios nos establecerá una evaluación de nuestra empresa, nos establecerá una evaluación de lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Nuestro modelo de negocio nos va a decir si nuestra empresa está funcionando bien o no está funcionando bien. En este caso, si nuestra empresa ya está establecida, si nuestra empresa ya está en funcionamiento, el modelo de negocios nos va a decir qué actividades estamos realizando bien o qué actividades no estamos realizando o qué actividades debemos de fortalecer en nuestra empresa. Una vez establecidas las actividades que está realizando nuestra empresa, una vez establecidas las actividades que necesitamos para nuestra empresa, de acuerdo a nuestro modelo de negocios, pues nosotros vamos a plantear un capital. Teniendo un capital establecido, teniendo un capital de garantía, ¿sí? Es decir, cómo vamos a trabajar de acuerdo a los intereses de nuestra empresa, vamos a ir funcionando, vamos a ir generando esos intereses, vamos a ir generando esas ganancias que a su vez en un momento nos van a permitir poder dinamizar a nuestra empresa. Estamos platicando en un momento ideal, estamos platicando de qué manera puede funcionar nuestra empresa, de qué manera puede ser rentable nuestra empresa, pero el no existir un mayor ingreso, el no existir un rendimiento adecuado, eso pone en peligro o en riesgo a nuestra empresa, ¿sí? Como les decía, si nosotros realizamos estas cifras, realizamos el análisis de costos, el análisis de rendimientos y establecemos que nuestra empresa tiene mayor costos que rendimiento, quiere decir de que nuestra empresa no está funcionando adecuadamente, donde nuevamente y repitiendo tendríamos que aplicar nuestro modelo de negocios, tendríamos que realizar el análisis por medio de nuestro modelo de negocios. Nuestro modelo de negocios nos va a dictar de qué manera va a funcionar nuestra empresa, nos va a dictar o nos va a decir cómo está fallando nuestra empresa, ¿sí? Si nosotros no realizamos el modelo de negocios, no vamos a poder determinar en dónde está fallando nuestra empresa. Acá lo que estamos haciendo es el análisis de rendimiento, nuestro análisis del costo del capital, ¿sí? El tener estos resultados, suponiendo que el rendimiento es menor al costo del capital, entonces debemos de realizar ese análisis por medio de nuestro modelo de negocios, qué es lo que está fallando, ¿sí? En palabras sencillas, en otras palabras, si nosotros no estamos obteniendo los ingresos necesarios, nosotros no estamos obteniendo los ingresos
consideramos que deben de ser los adecuados o no estamos generando ganancias, modelo de negocios. Debemos de aplicar ese modelo de negocios que nos va a permitir o que nos va a dar como resultado dónde está fallando nuestra empresa. ¿Sí? Si nuestra empresa no tiene ventas, si nuestra empresa no está vendiendo, si nuestra empresa no está generando ese flujo de ingresos como se tenía planeado o como se tenía proyectado, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Si no tenemos publicidad, ¿por qué no tenemos publicidad? ¿O cuál es el costo de nuestra publicidad? Si de verdad está llegando al segmento de clientes elegidos, o bien no tenemos elegido un segmento de clientes que solo tenemos o solo se está direccionando a un público en general, pero nuestra empresa, nuestro emprendimiento sí necesita establecer a qué grupo de personas tiene que ir dirigido. También debemos de tomarlo en cuenta, ¿sí? Redireccionar a ese grupo de personas. El tener ya garantía de qué tipo de personas o qué segmento de la sociedad, qué segmento de la población va a estar dirigido a nuestro producto, nuestra empresa, nuestra marca, eso permitirá tomar acciones para garantizar que nuestra empresa o nuestro producto empiece a generar esos flujos. ¿Sí? Les digo, es muy importante, lo hemos repetido en todas las clases, el tener un modelo de negocios nos va a permitir tener diferentes actividades, nos va a permitir generar ganancias, que es lo que a nosotros nos interesa. Como proyecto de emprendimiento, como empresa productiva, lo que a nosotros nos interesa es generar ganancias, es tener ganancias. Viene e imposibilita nuestras actividades, viene y minimiza nuestras ganancias, minimiza nuestras actividades, no hay dinámica en nuestra empresa. El modelo de negocios, ya lo vimos, es un modelo, el modelo de negocios Canvas, es un modelo de negocios adaptable, es un modelo de negocios bastante sencillo de trabajar, que si nosotros no lo trabajamos, no lo aplicamos, no vamos a tener una dirección clara, no vamos a tener una dirección adecuada de nuestra empresa. ¿Sí? Entonces, lo hemos platicado, nuevamente se lo repito, debemos de tener un modelo de negocios para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento. Teniendo un modelo de negocios, pues estos rendimientos van a incrementar, van a ser mayores. Tenemos nuestro caso práctico, donde dice se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto, cuyo monto total a fondear, el monto que necesitamos para capital, es de 400 quetzales y cuya rentabilidad es del 11%. ¿Sí? Nos están diciendo que por invertir 400 quetzales vamos a tener un 11% de rentabilidad, o sea, un 11% de esos 400 quetzales. O sea que por cada 400 quetzales que nosotros vamos a invertir, vamos a generar una ganancia, perdón, por cada 100 quetzales de inversión, vamos a generar una ganancia de 11 quetzales. ¿Sí? Como estamos hablando que son 400 quetzales, vamos a tener una rentabilidad del 11%. Muy bien, acá vamos a desglosar lo que tenemos dentro de nuestro problema, o el procedimiento de cómo realizar nuestro problema. Es el préstamo con alguna institución crediticia por un monto de 200 quetzales a una tasa de interés anual del 15%. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta ISR, cuya tasa es del 30%. Muy bien.
Acá vamos a repetir nuevamente. Tenemos un proyecto que necesita 400 quetzales para poder funcionar. ¿Sí? Necesitamos tener 400 quetzales para que funcione nuestro proyecto. Y que ese proyecto nos va a dar una rentabilidad de 11%. Al establecer nuestro proyecto, al establecer nuestro emprendimiento, vamos a obtener una rentabilidad del 11%. De acuerdo a esa rentabilidad y de acuerdo a la inversión que nosotros necesitamos, vamos a buscar financiamiento. El primer financiamiento que nosotros obtenemos es por medio de un préstamo, ¿sí? De una institución crediticia, un banco, una cooperativa, que nos da o nos accede un préstamo de 200 quetzales, que nos da una tasa de interés anual del 15%. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta ISR, cuya tasa es del 30%. En otras palabras, nosotros vamos a pagar un 15% de intereses anual. O sea que en un año de pago de nuestro préstamo vamos a pagar el 15%. ¿Sí? Teniendo el pago del 15% durante un año y la tasa de ISR es deducible, es decir, de que nosotros vamos a pagar ISR, pero parte del pago del ISR va a ser el impuesto o va a ser el crédito, ¿sí? Los intereses del crédito, que esto nos propiciará una cifra o nos propiciará una cantidad menor. Es decir, que nosotros vamos a pagar el 30% de ISR. Muy bien, pagando el 30% de ISR, nosotros vamos a tener que pagar, ¿sí? Parte de ese 30%, el 15% anual de intereses. En otras palabras, nosotros pagamos 30% de ISR. Muy bien, establecido el 30% de ISR, únicamente vamos a pagar 15% de intereses y 15% de ISR. ¿Sí? Lo que nos está diciendo nuestro problema es que los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta. La tasa es del 30%, es decir, de que de los 200 quetzales nosotros vamos a pagar 15% de nuestros intereses dentro del pago sobre la renta o del pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Es decir, que no vamos a pagar los 15% como si fuera un préstamo normal, llamémoslo así, un préstamo normal donde yo tengo que pagar o tengo que acceder a mis cuotas y que estas cuotas representan un porcentaje y este porcentaje al mismo tiempo se tiene que ir pagando de forma mensual, que va a ser un acumulado para un pago anual. En este caso no es así, sino que vamos a pagar el impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta, de ese porcentaje se va a descontar el 15%, ¿sí? Se va a descontar el 15% de los intereses que nosotros debemos de pagar, ¿sí? Pero debemos de realizar el cálculo previo. Ahora lo vamos a ver. Y el capital social, que es representado por acciones comunes por un monto de 200 quetzales, es decir, es el capital que yo estoy dando para este proyecto, es decir, que yo lo obtuve por medio de algún ahorro, de los pagos del trabajo que yo realicé, ¿sí? Es dinero que está a disposición, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos
caso tener no representa ningún no representa no va a representar ninguna responsabilidad, no va a representar ningún compromiso con otras personas, ¿sí? En el primer caso sabemos que hay un compromiso del 15% de intereses a la institución crediticia, un banco, una cooperativa. De nuestros ahorros proviene que nos generó ese capital. Y nos dice que con derecho a pago de dividendos equivalentes al 12% anual, los cuales no son deducibles del ISR. Es decir, para devolver esa inversión o para que nosotros nuevamente expongamos los vamos a hacer por medio de pago de dividendos equivalentes al 12% anual. Es decir, que de acuerdo a la inversión que se realizó, por ejemplo, es una inversión en acciones comunes de 2 o 3 personas, suponiendo que sean 2 personas, se les va a pagar un 12% de forma anual, o bien dinero propio, que es lo que nunca hacemos, y yo estoy estableciendo esto, o mi empresa si lo requiere, yo le estoy dando a mi empresa, a mi propia empresa, 200 quetzales, pero nunca nos devolvemos, ¿sí? Lo planteamos de esa manera o lo trasladamos a palabras sencillas. Yo le doy a mi empresa 200 quetzales, pero en ningún momento me devuelvo esos 200 quetzales. A esto se refiere en el capital social. Cuando yo estoy dando el dinero para mi empresa, o bien se realiza una empresa familiar, ¿sí? Hay una inversión que se realiza por medio o en la familia, tener esa inversión familiar, suponiendo que es una inversión familiar de 200 quetzales, comúnmente uno lo plantea de esta manera: pues estamos invirtiendo los 200 quetzales, estos 200 quetzales ya no nos lo devolvemos, ¿sí? Ya son transformados en ganancias, y es lo que uno plantea, de que por medio de la inversión de esos 200 quetzales, pues yo ya estoy generando ganancias, ¿sí? Estamos generando ganancias, estamos generando ese nuevo capital, pero no estamos tomando en cuenta el dinero que nosotros dimos en algún momento, no estamos tomando en cuenta el dinero que en algún momento nosotros proporcionamos, ¿sí? Que en ningún momento también estamos tomando en cuenta el dinero para su devolución, ¿sí? Tenemos que devolver el dinero, o no debemos de devolver el dinero. Alguien puede decir: pues es mi empresa, hay mi emprendimiento, yo para qué voy a necesitar que yo mismo me devuelva, ¿sí? Estos procedimientos son necesarios para determinar o para establecer esas cantidades que nosotros necesitamos devolver. Entonces dice que por estos 200 quetzales pues vamos a devolvernos el 12% anual, es decir, que cada año nos vamos a ir devolviendo un 12%, los cuales no son deducibles del ISR, es decir, que nosotros vamos a seguir pagando el ISR, pero no van a tener una devolución del ISR, ¿sí? Pero que vaya quedando claro este procedimiento, ¿sí? O estas cifras repitiendo. Nuestro caso práctico nos dice que tenemos
un proyecto, que el proyecto tiene o necesitamos para este proyecto 400 quetzales y cuya rentabilidad es del 11%. O sea, este proyecto tiene una rentabilidad del 11%. O sea, por los 400 quetzales que nosotros vamos a invertir o es necesario para esos 400 quetzales que son necesarios para nuestro proyecto, de esos 400 quetzales nosotros vamos a generar una rentabilidad del 11%. Vamos a tener dos fuentes de financiamiento. La primera, que es por medio de una institución crediticia, un banco, una cooperativa, que nos da 200 quetzales. Pero de estos 200 quetzales nos van a cobrar un 15%, o nuestro costo es de un 15% de forma anual. ¿Sí? O sea que para pagar estos 200 quetzales vamos a pagar el 15% de intereses de forma anual. Pero estos intereses son deducibles de impuestos sobre la renta, cuya tasa es del 30%. Nuestra actividad o nuestra empresa va a estar pagando un 30% de ISR, ¿sí? Que dentro de ese pago del 30% del ISR vamos a pagar o se nos va a cubrir o es deducible los intereses del pago del ISR. Y nuestra segunda fuente de financiamiento es por medio de acciones comunes por un monto o de capital social, es decir, si yo estoy dando ese capital o bien mi familia, bien estamos creando una sociedad entre amigos donde en algún momento debemos de devolver el dinero, ¿sí? Que es una acción que comúnmente no se realiza, comúnmente no realizamos la devolución o no nos devolvemos el dinero que en algún momento hemos invertido, ¿sí? Tomando partida de esto, nosotros debemos de devolvernos el dinero, ¿sí? Es una actividad que nosotros debemos de realizar. Suponiendo que es una cantidad mayor, podemos establecer que eso puede funcionar para otro emprendimiento, para otro proyecto, ¿sí? Que en algún momento, en un futuro, el tener disponibilidad de innovar en nuestras empresas nos va a poder de otra manera, ¿sí? Pero el no establecer esa diferencia en los capitales, el no establecer esa diferencia de montos, hará que nuestro capital en todo caso sea mayor, pero mentiría en nuestra rentabilidad. Muy bien, para realizar nuestro procedimiento y establecer el porcentaje del costo de capital promedio ponderado, vamos a trabajar por medio de las tablitas. Tenemos como en la primera columna la fuente de financiamiento. Tenemos un préstamo de 200 quetzales, un capital de 200 quetzales, la sumatoria nos da 400 quetzales. Estos 400 quetzales son los que nosotros necesitamos para el funcionamiento de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. ¿Qué porcentaje de proporción del total? Préstamo y el capital social, ambos representan un 50%, ¿sí? Préstamo un 50%, el capital social un 50%, y en total tenemos el 100%. El costo antes del ISR, es decir, cuánto nos va a valer el préstamo, en este caso nos vale 15%. El capital social nos vale 12%, ¿sí? Repitiendo, el monto son 200 quetzales del préstamo. Por este préstamo de 200 quetzales vamos a pagar un 15%, ¿sí? El capital social vamos a pagar un 12%. Repitiendo, el préstamo proviene de un banco, de una cooperativa o de una institución de créditos. Este nos va a dar un 15% de intereses, es decir, que nos va a cobrar 15% por darnos esos 200 quetzales.
El capital social, este capital social es el capital que yo di como persona individual. Yo dije, yo tengo 200 quetzales y los pongo a disposición de mi emprendimiento, de mi empresa, ¿sí? Pero que en algún momento yo debo devolverme, ¿sí? Yo debo reintegrarme ese capital, y para ese capital necesita o tiene un costo del 12% anual. Muy bien, esto es lo que nos proporciona el problema. También el beneficio fiscal. El préstamo sí tiene un beneficio fiscal del 30%, o sea, la tasa de ISR nos dice que es el 30% y que de ese 30% nosotros vamos a descontar el 15%. El capital social no tiene beneficio fiscal, es decir, que representa un 0%. Ahora, ¿qué costo tendrá después del ISR? Tenemos el costo del ISR para el capital social, que siendo el mismo, ¿sí? Ya que el ISR no tiene ese descuento, ¿sí? Entonces tenemos que 12% sigue siendo el mismo. Para el préstamo, en el préstamo debemos de realizar el cálculo, ¿sí? Acá tenemos el 15% y tenemos el 30%. El 30% es del cual nos .50%. Para obtener ese procedimiento, para realizar ese procedimiento, muy bien, de por qué se toma en cuenta el ISR, que significa, acá tenemos ISR, es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Esto es lo que significa la sigla, ISR, es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que ya está establecido cuando nosotros estamos teniendo ganancias superiores a 150 quetzales. Acá lo dejé o se está plasmando a 400 y 200. En todo caso sería 400.000, 200.000 para poder aplicar el ISR. El ISR, repitiendo, es un impuesto establecido para las actividades o para las empresas o para las personas individuales que al año tienen un ingreso superior a 150. Entonces, si usted es pequeño contribuyente como persona individual, o si usted tiene una empresa, solo ingresos, o yo creo que la mayoría ya pues ya está en pues les dicen, miren, ustedes tienen que pagar impuestos, o la actividad que usted va a realizar es factura, debe de pagar por medio para bueno, acá también me hacen otra pregunta. Primero termino con el ISR. Cuando usted está pagando impuestos, o cuando usted está declarando, paga sus impuestos de la cantidad que recibe. Si usted es pequeño contribuyente, usted al año tiene ingresos máximos hasta 150
es de 100,000 quetzales, usted va a pagar de impuesto únicamente 100. A diferencia de las personas o de las empresas que pagan o que reciben un ingreso de 150 quetzales o más, estos 150,000 quetzales o más necesitan pagar el 12% de impuesto más el ISR, ¿sí? El ISR, que también es el impuesto sobre la renta, es un impuesto que se paga anual, ¿sí? Que en algunos casos se puede pagar de forma semestral y que posteriormente ya cumple o funciona en su calidad de forma anual. Acá en esta empresa o en este problema lo estamos tomando en cuenta, decía, para que sea más fácil su tabulación, pues estamos dejando en 400 y 200, pero son 400,000 y 200,000, por eso se toma en cuenta el ISR, ¿sí? Que la pregunta que hacía su compañero, ¿por qué se está tomando en cuenta? Porque acá estamos viendo que los ingresos de esta empresa es mayor a 150,000, entonces se debe tomar en cuenta que se debe de pagar de forma anual, pero en algunos casos hay convenios de pago, como en este, donde se tiene que deducir el 30% del impuesto sobre la renta, se debe de deducir el interés que nosotros estamos pagando. También hacen otra pregunta, ¿cuál es el criterio de elección del costo de capital promedio ponderado? Lo vimos con anterioridad. Acá el criterio es que el rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo de capital promedio ponderado. Es decir, que si nuestro rendimiento es menor al porcentaje, a lo que nosotros estamos calculando en este momento, es menor al costo. Les decía, si nuestro rendimiento es menor al costo, quiere decir que nuestra empresa no está trabajando adecuadamente. Lo que les decía, tenemos que hacer nuestra evaluación por medio del modelo de negocios. Teniendo la evaluación por medio del modelo de negocios, vamos a establecer dónde está fallando nuestra empresa, dónde está fallando o qué debilidad tiene nuestra empresa. Entonces el criterio de elección es nuestro criterio de elección. Si el rendimiento es menor, no vamos a elegir ese proyecto. Es mucho mayor, o el costo del financiamiento es mayor a lo que se nos está dando en nuestra empresa. Bien, me hacen preguntas de dónde obtenemos los porcentajes, es lo que estamos explicando. Espero que lo vamos a repetir nuevamente para tener claridad en esta parte. Entonces, repitiendo las dos preguntas anteriores, el ISR es el impuesto sobre la renta, que esto para las empresas que tienen un ingreso mayor de 150,000 al año. Estamos hablando de impuestos de Guatemala. El criterio de elección para nuestro proyecto es el rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo del capital ponderado. Entonces esa sería la resolución de los dos problemas que me están haciendo llegar. Y también me preguntan que dónde, bien, todavía estamos resolviendo esta tablita, pero repitiendo. Acá solo en la tercera columna, de acuerdo al monto, se sacó un porcentaje, ¿sí? Estamos diciendo que el monto que necesitamos para nuestra empresa es de 400 quetzales. ¿De dónde proviene? 200 de un préstamo y 200 de un capital social. Es decir, que nosotros estamos obteniendo
nuestro financiamiento de dos lugares, ¿sí? El porcentaje de cada uno es del 50%, el préstamo representa un 50% y el capital social representa un 50%. En total sería nuestro 100%. El costo de ese préstamo es del 15%. Acá lo obtuvimos, acá nos dice que se nos va a dar estos 200 quetzales a una tasa de interés anual de después nos dice el beneficiario o el beneficio fiscal del ISR tiene el 30%, ¿sí? Dice, los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta ISR cuya tasa es del 30%. Muy bien, acá el beneficio para el préstamo es de que se puede descontar el 30%. Del capital social no se descuenta. Acá nos dicen, perdón, los cuales no son deducibles del ISR. Entonces tenemos un 0%. Sí. Ahora el costo después del ISR para el 12% del capital social sigue costando 12%. Y ahora, para el costo del ISR, vamos a utilizar este porcentaje de este 15% por el punto 50, ¿sí? Que acá repitiendo es 30 menos 1.5 por punto 50 y nos dará 10.50%. El costo del ISR también es fundamental. Acá el costo del ISR tenemos claridad en que va a ser el 5.25% y el 6% de acuerdo a este porcentaje, porque no lo estamos pagando o no es la totalidad de nuestro capital, sino que es únicamente del costo del 10.50% representa un 50%, que es 5.25%. El 12% representa un 50%, que es equivalente al 6%. 5.25 más 6 es igual a 11.25. Acá un compañero de ustedes nos dice que no se cobra el mismo porcentaje en un departamento de Guatemala, cambia en el lugar del emprendimiento. Sí, acá lo platicamos hace una semana, si no estoy mal, o hace 2 semanas, que el costo de los impuestos y también específicamente los impuestos van a variar de acuerdo al lugar donde nosotros estamos funcionando o de acuerdo a donde nuestra empresa está establecida. Departamento de Capán, estos impuestos muchas veces no se pagan, ¿sí? Por cuestiones culturales, por cuestiones de decisión de la gente, pues han dicho
no vamos a pagar ISR, no vamos a pagar el IUCI, no vamos a pagar hasta impuestos, no vamos a pagar el IVA, ¿sí? Pero esto es determinante en cada lugar, pero de acuerdo al funcionamiento de las empresas, de acuerdo a las directrices que se nos dan, nosotros debemos de tomar en cuenta cada uno de estos impuestos. Si nosotros somos los encargados de esta empresa a nivel central y nos dicen, mire, realice el análisis si es rentable o no establecer una sucursal en X departamento de Guatemala, pues nosotros tenemos que realizar el análisis de todos estos impuestos. Pero bien, llegamos a un departamento donde no se cobran o no, donde no se pagan estos impuestos, pues de cierta manera representa una ganancia a nuestra empresa, pero en algún momento también puede ser factor de señalamiento, ¿sí? En Guatemala, pues ustedes se han enterado o se han visto los noticieros, cualquier actividad tiene que tener un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Cualquier actividad, sea una clínica, una oficina, una tienda, que algunos de una compañera, para algunos otros, pues bueno, su compañero acá que me comentó del ISR, pues dice que no es igualitario porque eso evitará el desarrollo de un país. No es que no sea igualitario. Cuando hablamos de igualdad, vamos a definir o vamos a establecer de que tiene que ser la misma cantidad. Ejemplo, 50,000 quetzales anuales. De esos 50,000 quetzales anuales, yo tengo que pagar un 5% de IVA, ¿sí? Las empresas, o las 1,000 quetzales de forma anual, suponiendo alguien que sea contratista, busca, o lo que esta persona que gana, suponiendo 200,000 quetzales de forma anual, no únicamente va a pagar el IVA, pero el IVA ya no va a ser un 5%, sino que va a ser el 12%, además del ISR. Entonces, con esto ya vamos a establecer esa proporción de acuerdo a los ingresos. Las leyes en Guatemala, o específicamente las leyes tributarias, sí establecen esa equidad, como lo menciona su compañero, pero no, en muchos casos no se cumple, ¿sí? Legalmente nosotros tenemos, o jurídicamente nosotros estamos bien organizados. En Guatemala estamos muy bien organizados desde las diferentes perspectivas económicas, financieras, estamos bien organizados, pero lo que no se tiene muchas veces es el cumplimiento de esta ley. Por eso es de que nosotros vemos o hacemos el análisis de que hay mucha desigualdad con esta parte.
pero no es por cuestión de leyes, sino que es por cuestión de aplicación. Ahí creo que ya es la responsabilidad de cada uno como guatemalteco, desde funcionamiento donde uno esté. O sea, si yo estoy trabajando en una empresa y yo estoy trabajando en una institución, pues yo voy a ser responsable de cumplir con los requerimientos mínimos, con los requerimientos para realmente hacer las cosas de forma adecuada, ¿sí? Hay una pregunta que dicen que es lo que pretende financiar el costo de capital promedio ponderado. Acá creo que ya se dio una confusión. No es que estamos con el cálculo del costo de capital promedio ponderado, no vamos a financiar una actividad. Ese costo, por ejemplo acá, el tener estos 400 quetzales nos representa un costo del 11.25%, y se nos está dando que la rentabilidad es del 11%. Al hacer el análisis, el costo es mayor a la rentabilidad. Acá lo tenemos, el costo de capital promedio ponderado calculado equivale al 11.25%, lo cual es mayor a la rentabilidad del proyecto. Financieramente no sería viable, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo con este porcentaje no es buscar establecer qué es lo que nosotros vamos a establecer es la cantidad de cuánto nos vale este dinero. Es decir, que para tener estos 400 quetzales nosotros vamos a tener un costo del 11.25%, ¿sí? Y la rentabilidad de nuestro proyecto es del 11%, quiere decir que nosotros estamos fuera de nuestra rentabilidad. O sea que el costo es mayor a nuestra rentabilidad, ¿sí? Eso quiere decir de que obtener este préstamo, o bien este préstamo, no es rentable para nuestra empresa, o no es rentable para nuestras actividades, ¿sí? Actividades. Por último, tenemos las preguntas de estudio. La pregunta número 1: ¿cuál es la medida financiera de la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales? Pregunta número 2: ¿qué pretende financiar el costo de capital promedio ponderado? Acá lo que hablábamos de qué pretende financiar, lo que pretende financiar es un proyecto, ¿sí? El costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear algún proyecto en específico. O sea, lo que está buscando es pagar o crear ese capital. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para calcular un costo de capital promedio ponderado? Lo que se requiere son los montos, tasas de intereses y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento. ¿Cuál es el criterio de elección del costo de capital promedio ponderado? Pues acá el rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo de capital promedio ponderado. Y por último, ¿cuál es el factor de éxito para el costo del capital promedio ponderado? ¿Cuál es el factor de éxito? Acá mismo lo tenemos, que el rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo del capital promedio ponderado. Muy bien,
no se tuvo claridad en este procedimiento, ¿sí? En el procedimiento del costo de capital promedio ponderado. Bueno, vamos a hacer una recapitulación. El costo de capital promedio ponderado lo que busca o lo que pretende es establecer qué costo tiene el financiamiento, ¿sí? En palabras sencillas, cuánto nos va a costar tener un financiamiento. Si tengo este monto de 400 quetzales, ¿cuánto me va a costar tener estos 400 quetzales? Es lo que nosotros vamos a buscar. Acá ya tenemos nuestra tablita donde tenemos que el costo para estos 400 quetzales es del 11.25%. Muy bien, el problema nos dice que tenemos dos fuentes de financiamiento. La primera fuente de financiamiento es por una institución crediticia, la cual nos va a cobrar el 15% de intereses de forma anual, donde el interés o donde el impuesto sobre la renta, la tasa es del 30%, ¿sí? Donde nosotros como empresa o nuestra empresa, nuestro emprendimiento va a pagar el 30%. De este 30% nosotros vamos a deducir o vamos a descontar este 15% anual. La segunda fuente de financiamiento son los 200 quetzales, que es por medio de un capital social. Este capital social puede ser obtenido por medio de mi persona, por medio de un emprendimiento familiar, pero que nosotros debemos de devolver, ¿sí? Que es una actividad o una acción que comúnmente no se realiza, que yo como emprendimiento o como emprendedor no devuelvo ese capital, no devuelvo esa inversión que nosotros vamos a generar, ¿sí? Que nosotros no tenemos esa costumbre o no tenemos esa costumbre financiera de devolvernos lo que hemos invertido. Acá se nos dice que tenemos que devolverlo de forma anual a un 12%, los cuales no son deducibles del ISR. Es decir, que estos 200 quetzales los vamos a devolver con un 12% de ganancia, y que estos no son deducibles del ISR. Es decir, de que el ISR no va a tomar partida de caso. Muy bien, en nuestra tabla vamos a ordenarlos en la fuente de financiamiento, préstamo, capital social y la suma, el monto, que son 200 de cada uno, la proporción o el porcentaje de proporción. Si el préstamo es un 50%, el capital representa un 50% de lo que nosotros necesitamos. El costo antes del ISR. Si nosotros no estuviéramos pagando ISR, el préstamo tendría un costo del 15%, el capital social de un 12%. El beneficio fiscal, que es lo que nos dice acá. El beneficio fiscal nos dice que tenemos un 30% de pago, el cual de este 30% podemos deducir el pago de ISR. Para este caso, el préstamo sí cumple o sí tiene ese beneficio fiscal. El capital social no tiene ese beneficio fiscal. Acá lo dice, los cuales no son deducibles del ISR. El costo después del ISR es 10.50%, ¿sí? El costo después de ISR para el capital social es del 12%. Entonces, el costo del capital promedio ponderado es del 5.25%. ¿De dónde se obtuvo este 5.25%? El 10.50% es de los 200, que estos 200 representan un 50%, es decir, la mitad del 10.50% es igual a 5.25%, la mitad de 12% es equivalente al 6%, ¿sí? Que esto es lo que nosotros tenemos acá, el porcentaje de proporción del total. El 50% del préstamo representa el 5.25%, el 50% del capital social representa el 6%. Sumamos estos capitales o estos costos del 5.25% más el 6%,
equivale a 11.25%. ¿Sí? Si nosotros hacemos el análisis del 11.25%, es mayor a la rentabilidad, por lo tanto no es financieramente rentable. ¿Sí? Acá nos dice que el proyecto tiene una rentabilidad del 11%. Al tener esta rentabilidad del 11%, vamos a establecer que el 11.25% que calculamos acá de nuestro costo no es financieramente viable o no es rentable, por lo cual nuestra empresa no tendría funcionamiento adecuado, no sería un funcionamiento del cual nosotros podríamos disponer o realizar a la hora de nuestras acciones. Entonces ese sería nuestro procedimiento. ¿Por qué es 10.5 y por qué es 12%? Vean, acá este 5.25% se obtuvo dividiendo el 10.50% en el 50%, es decir, la mitad. ¿Sí? Por eso nosotros hicimos esta anotación, que la proporción del total del préstamo representa un 50% de nuestra inversión, el capital social representa un 50%. El 10.50% dividido 2 sería nuestro costo de capital, que sería el 5.25%. El costo después del ISR para el capital social es el 12%, que representa el 6%. Es decir, que esta columna la obtuvimos dividiendo dentro de estas dos cifras. 10.50 dividido 2 es 5.25%. 12% dividido 2 es equivalente al 6%. Esta se sumó, 5.25 más 6 es igual a 11.25%. La siguiente columna de costos después de ISR, el 12% que tenemos del costo antes del ISR, el capital social, solo se copió porque no tenemos ningún beneficio, ¿sí? Es el 0%. Este 15% lo debemos de trabajar con el 30%. El 30% debe ser restado de este 15%, es decir, 30 menos 1.5 o 0.15, que es representado en este caso, o repitiendo 30 por 0.15 es igual a 10.50. ¿Sí? De esta manera nosotros estamos obteniendo esta columna. Y de esta manera nosotros podemos establecer nuevamente que el porcentaje, el 11.25%, de acuerdo a la rentabilidad, no es factible. La rentabilidad de nuestro proyecto es del 11%. Y el costo es del 11.25%, quiere decir de que vamos a generar más gastos que ganancias. ¿Sí? Y por último, lo que realizamos o podemos ver nuestras preguntas de estudio, estas preguntas de estudio que ya las resolvimos hace un momento. ¿Cuál es la pregunta 1? ¿Cuál es una medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales? Pregunta número 2, ¿qué pretende financiar el costo de capital promedio ponderado? Pregunta 3, ¿qué es lo que se requiere para el cálculo del costo de capital promedio ponderado? Pregunta 4, ¿cuál es el criterio de elección de capital promedio ponderado? Pregunta 5, ¿cuál es el factor de éxito para el costo de capital promedio ponderado? Muy bien, entonces agradecerles por el tiempo. Voy a ir resolviendo como 3-4 dudas que me hicieron llegar. De último, ¿sí? Que ya son de los cálculos. Yo les voy a hacer llegar la resolución de ese problema, ¿sí? Y algunos pues me hicieron preguntas específicas que ya lo estuvimos resolviendo, que eran más de criterio. Y si nuevamente tuvieran dudas, pueden regresar al video que está en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, y
de existir nuevamente dudas, pues lo pueden resolver, ¿sí? Pues su compañera Amarilis me comenta de que se puede interactuar de mejor manera. Como les decía, podemos tener a disposición o está a disposición lo que es el video de la clase, el resumen de la clase en la plataforma. Ahí pueden realizar nuevamente el ejercicio. El de existir dudas o el de resolver algún otro problema, pues lo pueden hacer llegar para poder resolver. Entonces, agradecerles el espacio del día de hoy, poder interactuar con ustedes nuevamente. Esta clase creo que estuvo bastante interactiva, menos participaron como 10 personas. En las clases anteriores no ha habido participación hasta el día de hoy, pues que se tuvo participación de más o menos 14 personas. Entonces, agradecerles a estas 14 personas que interactuaron, agradecerles el espacio, el que hayan dudas, el que hayan generado dudas. Entonces vamos a ir resolviendo de forma específica, son como 3 o 4 personas, algunas otras pues lo resolvimos durante la clase. Entonces, muchas gracias por el tiempo, que tengan un buen fin de semana, que todo sea de éxito para esta nueva